Muy bienvenidos a todos, que el Señor Jesús les bendiga a ustedes y a las familias de ustedes. Aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Como siempre digo, el español no es mi idioma madre, pero con la fuerza y el poder del Espíritu Santo todo es posible. Así que me van a disculpar si unas cuantas palabritas no van a salir correctas en español. Pero toda gloria al Señor, y aquí estamos por gracia del Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Usted quizás se están preguntando, que sí saben, tenemos un canal en inglés, mucho más grande, como siempre digo. ¿Por qué tenemos que hacerlo en español también? Y también tenemos un canal en italiano que también acaba de empezar. La realidad es que yo creo que todo tiene su tiempo, y también es muy importante compartir los dones y las calidades, las posibilidades que el Señor nos ha dado. Entonces, como me ha enseñado unos cuantos idiomas y, más importante, cosas increíbles en su Biblia, en sus palabras, entonces yo decidí escuchar lo que me dijo el Espíritu Santo de empezar un canal en español también. Pero para hacer eso necesitamos la ayuda de todos. Como pueden ver en ese momento, en el momento de la grabación de ese video, el canal es suficientemente pequeño. Así que con la ayuda de todos podemos empezar a crecer. Así que nos dejen un like y un subscribe para poder compartir eso con más gente. Toda gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús es la palabra de Dios, como siempre dijimos. ¿Cómo sabemos eso? Eso lo sabemos desde Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 nos dice que el verbo se hizo carne. Pues ese verbo es el Señor Jesús. Así que creer en Jesús es creer en la palabra de Dios. Eso es muy importante, especialmente en un mundo latino donde hay muchos que sí creen en Cristo, pero por medio de ciertas religiones. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Pero sabemos que en realidad eso, cuando viene de parte de hombre, podemos estar seguros que, casi seguro, bueno, estamos seguros que en realidad no va a ser la verdad. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia, los 66 libros. Y creer en Jesús, como acabo de decir, es creer en la Biblia. Así que creer en la Biblia no es suficiente creer que la Biblia es la palabra de Dios, eso es bueno, pero sí también tenemos que estar completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando estamos de acuerdo con la palabra de Dios, ahí pasa algo muy especial. Eso que es lo especial que pasa es que recibimos el Espíritu Santo, porque por estar de acuerdo con la palabra, empezamos a caminar en obediencia. Nosotros siempre dijimos eso, pero yo creo que es lo más importante de todas esas grabaciones. Quizá una persona hoy o mañana pueda escuchar eso, y ese es el mensaje más importante. Cuando dicen, por ejemplo, en las iglesias, que lo más importante para recibir a Cristo es preguntarle o pedirle al Señor perdón para los pecados, eso es muy bueno, y creer que el Señor Jesús es Dios. Sí, ahí estamos bien, no hay problema con eso. Pero la realidad es esa, que muchas veces lo que pasa es que después de esa profesión de fe, no pasa nada. Y hasta la gente se despega o empieza como a dejar o a olvidarse de lo que pasó en esa iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento, no tienen conexión con la verdad. La verdad es que creer en Cristo es creer en la palabra de Dios. Así que una confesión de los pecados más fuerte sería algo así. Vamos a hacerlo juntos si usted está mirando eso por la primera vez. Yo creo que la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros, es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, es el Señor Jesús. Y yo, en creer en esa Biblia, en esa palabra, creo en el Señor Jesús. Jesús sí se hizo hombre, como Dios se hizo hombre, y dio su sangre para nosotros. Pero también Él es la palabra de Dios. Así que yo creo que esa palabra es la palabra de Dios y no es un libro que habla de Dios. Yo voy entonces
a seguir lo que dice la palabra de Dios y a obedecer lo que la palabra me enseña. En ese momento es donde empieza la salvación. Es decir, que en ese momento, cuando yo creo de corazón, vamos a verlo, donde yo creo de corazón, va a terminar la frase, ahí empieza mi salvación. Vamos a verlo como se ve exactamente en el libro de Romanos en capítulo 10. ¿Ok? Versículo 9. Aquí lo dice. Bueno, no tengo la Reina Valera, que en realidad es la versión mejor en español. Tenemos en esa aplicación una versión diferente, pero se puede también usar, no hay problema. Dice versículo 9 de Romano 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que las dos palabras claves en ese caso son confesar y salvación. Sabemos que confesar llega del griego y la palabra en el griego es homologeo. Y siempre hablamos de eso. Casi en cada video, en cada grabación, siempre estamos hablando de eso. Hasta que unos de ustedes quizá puedan decir, bueno, pero hermano Carlos, ya sabemos eso. Sabemos eso, pero lo olvidamos ya de una vez. ¿Por qué? Porque confesar es homologueo, que quiere decir estar completamente de acuerdo. Y cuando estamos completamente de acuerdo, no vamos a hacer cosas que en nuestra vida me dicen lo opuesto. Es decir, que yo tengo que tener cuidado que mi confesión salga del corazón. Vamos a verlo otra vez, porque aquí dice, lo está mirando aquí muy bien, dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. Hay que poner cuidado, hay que ponerle atención al hecho que esa creencia llega desde el corazón. Tenemos que entenderlo así. No es creer con la mente, no es entenderlo, sino es saberlo y amar la verdad que es la palabra de Dios. El Señor Jesús donó Dios su sangre para mí. Así que vamos a cambiar las cosas. Desde ahora adelante, si entendemos Jesús como la persona física, que quizás se vea similar a lo que las películas describen, pero en realidad Él es la eterna palabra de Dios. Y como esa es la eterna palabra de Dios, dijo en su palabra, en Mateo 24, mis palabras nunca pasarán. Ahora ahí es donde empezamos nuestro camino a la salvación. Ahora, el camino a la salvación, acabamos de decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno piensa también en las iglesias, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por las palabras, piensa en la iglesia que uno, después que un día dijo, yo creo en Cristo, ahora estoy bien, ya no hay que hacer más nada. Y en realidad no hay que hacer más nada en el hecho que de nuestra propia voluntad o iniciativa, en realidad no hay que hacer nada. Pero cuando esa creencia, eso creer, sale directamente del corazón, entonces el Espíritu Santo entra y empieza a obrar desde adentro de nosotros. Es decir, así nos volvemos el templo del Espíritu Santo. Yo se lo dije, que el español no es mi idioma. El templo del Espíritu Santo es decir que adentro de nosotros vive Dios. Pues eso es algo grande. Pues si Dios vive adentro, no está ahí parado haciendo, vamos a decir, nada, sino que dice la palabra que Dios nos da el Espíritu Santo, que es ¿qué? El agua viva. Muy bien. En Juan 4:10 entendemos eso, que el Espíritu Santo es un agua viva. Es decir, que como está adentro de ti un agua viva, empieza a obrar. Pero el agua es algo fuerte, transparente, tiene vida, pero tú lo puedes parar. Tú le puedes poner una piedra, tú puedes poner una pared adentro de ese río para parar el flujo del agua. ¿Cómo tú haces eso? Bueno,
lo haces cuando tú decides que ya no estás de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a decir, vamos a abrir la Biblia, y tú sabes que esa parte para mí no, yo no estoy de acuerdo. El hecho que la mujer tiene que cubrirse la cabeza cuando ora, eso es de otro tiempo. O no, que la mujer tiene que vestirse en forma modesta, no, eso es para la mujer de antes. Pero yo le voy a preguntar, si el hecho es que tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cómo y dónde vamos a decidir cuál parte son para lo de antes y cuál parte son para lo de hoy? ¿Quién que decide eso? No voy a ser yo. ¿Por qué no voy a ser yo? Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí en Jeremías. Vamos a verlo en Jeremías, capítulo 17, ¿verdad? Ok. Dice en versículo 9. Dice, Jeremías 17, versículo 9. Dice, nada, otra vez, esa no es la Reina Valera, pero está bien, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? A la otra versión habla del corazón como no hay nada más engañoso que el corazón humano. Aquí lo estamos viendo. Dice, no hay nada hay tan engañoso como el corazón. Entonces, ¿cómo voy yo a confiar en mí que teniendo pensamientos que me dicen, bueno, esa parte de la palabra, yo no sé. Cuando me dice la palabra, no confía en tu corazón. Por eso el corazón tiene que ser llenado del Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque nos hemos sometido completamente a la palabra de Dios. Ya nosotros no existimos más. Dice la palabra, ya yo no existo más. Yo murió con Cristo y Cristo me resucitó y Él vive en mí. Eso es ser un hombre nuevo. Entonces, lo que estamos empezando a aprender es que eso es un recurso, es un camino. ¿Por qué? Porque cada día, cada momento tenemos que decidir, yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios, yo voy a caminar en obediencia. Espíritu Santo obra desde adentro de mí. Eso hay que hacerlo cada momento, hay que hacerlo cada día, en cada decisión. Por ejemplo, si pasa algo y tú sabes que eso es una situación que necesita tu ayuda. Por ejemplo, alguien en la calle o alguien que necesita hasta un sucio en la casa. Y tú dices, bueno, si yo no lo hago o no lo limpio, bueno, eso tiene que hacerlo mi esposa o mi marido o quien sea, depende de lo que está hablando. Alguien más tiene que hacer eso. Si yo voy a usar un baño de una escuela, yo trabajo en la escuela todos los días y lo dejo sucio, yo sé que alguien viene para limpiar lo que yo dejé. ¿Ustedes me están entendiendo? Es decir, nosotros tenemos que empezar a decidir en cada momento, en cada decisión, hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive adentro de ti te está diciendo, tú tienes una decisión que tomar. ¿Cuál tú vas a tomar? ¿Hacer lo correcto o hacer lo incorrecto? Yo no te puedo enforzar a hacer una cosa o la otra. Eres tú que tienes que decidir. Pero tú sabes, porque yo te lo estoy diciendo, Espíritu Santo adentro, tú sabes lo que es lo correcto. Por eso es muy importante mantener esa relación con el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, hasta por medio del ayuno, empezar a entender su voz adentro que nos dice cada día, haga eso o haga eso. Entonces es un camino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si es un camino, tiene un empiezo y una fin. Tiene un momento en el cual ese camino empezó y hay un momento en el futuro, no sabemos cuándo, pero donde ese camino llega. Así que lo vamos a ver acá en ese sentido más universal en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 21.
En el capítulo 21, que es el penúltimo capítulo de la Biblia, entonces uno de los 2 capítulos más recién, ustedes pueden ver que estamos hablando de algo muy especial, la nueva Jerusalén. No es Jerusalén, sino la nueva Jerusalén. ¿Qué es la nueva Jerusalén? La nueva Jerusalén es, vamos a decir, la destinación final del mundo. Si hay un camino que nos lleva a una destinación final, podemos empezar a entender esa destinación ser como el empiezo de la eternidad, la nueva Jerusalén. Sí, claro, el paraíso, pero la nueva Jerusalén viene siendo o será la ciudad de Dios que desde el cielo baja a la tierra. Así nos enseña la palabra de Dios. Vamos a verlo como lo dice acá. Aquí dice, versículo 1, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Entonces aquí vemos un escenario bien específico, donde la palabra de Dios por medio de Juan nos está enseñando que viene un tiempo, no sabemos exactamente cuándo, bueno, estamos viendo los señales afuera, pero por el momento vamos a dejarlo así. Viene un tiempo donde ya la tierra que existe hoy ya nunca existirá, mismo con los cielos. Pero algo nuevo viene a existir, una nueva tierra y un nuevo cielo. Aquí lo dice, un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque el primer cielo, la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Versículo 2. Vi además que la ciudad santa. ¿Cómo se llama esa ciudad santa? La nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como novia, hermosamente vestida para su prometido. Pues algo extremadamente lindo, sobrenatural, algo muy difícil de entender, pero lo que podemos entender es que esa ciudad espléndida, magnífica y lindísima viene bajando desde el cielo y viene a posarse, a ponerse sobre la tierra. Aquí el capítulo sigue explicando esa nueva Jerusalén, que es básicamente el paraíso en la tierra. Es la ciudad de Dios donde Dios vivirá en el medio de los hombres. El Señor Jesús como Rey de toda la tierra. Por 1000 años, como nos explica en Apocalipsis 20, versículo 2 al 7. Entonces tenemos algo muy especial cuando estamos empezando a entender que como estamos en un camino, hay una llegada final. Claro, no todo el mundo llegará a ver esa bajada desde vivo, o por lo menos sabemos exactamente los detalles, pero sí sabemos que todo lo que serán parte de la resurrección primera, serán también parte de esa nueva Jerusalén. Es decir, que el camino de cada uno de nosotros tiene que tener como fin, como destinación, esa nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén es algo tan especial que vemos aquí en el versículo 4, donde el Señor nos dice que Él enjugará, aquí lo dice, toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Usted puede imaginar ese escenario? No hay muerte, no hay dolor, no hay llanto, no hay ningún tipo de pena. Es decir, en los que todos nosotros, cada hombre y cada mujer, que sepan o no sepan, cada uno desea ese tipo de vida, donde no hay ningún dolor, donde no hay muerte, donde no hay sufrimiento.
Pues es decir, es una destinación muy linda. Esa es una promesa de Dios. Cuando creemos que esa es la palabra de Dios. Y como creemos en la palabra de Dios, pues estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Así que, ¿qué? Vamos caminando en obediencia. Porque ¿qué pasa es eso? En la iglesia, uno dice, bueno, la Nueva Jerusalén, no lloraré más, no hay más muerte, no hay más sufrimiento. Pero al mismo tiempo, vamos borrando todos los otros capítulos que me enseña cómo yo puedo llegar a esa Nueva Jerusalén. ¿Cómo puede ser? Si yo sé que esa Jerusalén viene, pues entonces también tengo que entender que el Señor me está diciendo por medio de la misma palabra cómo yo puedo llegar allá. Aquí lo vemos entonces. Él enjugará toda, no cierta, toda lágrima de los ojos. No habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Perfecto. ¿Entendemos el punto? El punto es, si creemos en la promesa, también tenemos que creer en el proceso. Promesa y proceso van juntos. Pero lo que pasa en la iglesia, acabo de decirlo, se lo voy a repetir, es que entregan a los creyentes las promesas y sacan el proceso. Palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es agua viva, no es agua muerta que tú tomaste y ya. No, esa agua sigue trabajando, sigue limpiándonos de lo que necesitamos ser limpiado para ser listo para entrar en la Nueva Jerusalén. Vamos a verla acá entonces. Aquí, cuando seguimos leyendo ese capítulo y llegamos al versículo 8, dice acá, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, ¿qué pasa con ellos? Recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Wow. Es decir que sí, hay una promesa, pero también hay un proceso, porque la promesa no cambia, pero el proceso puede ser diferente para cada uno. Hay un grupo que decide seguir lo que la palabra de Dios nos manda a hacer por medio del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Tener cuidado, no estamos hablando que uno solo con su fuerza pueda hacer algo. Sin el Señor nosotros no podemos hacer nada, pero sí tenemos que decidir que nosotros vamos a ser listos y dispuestos a obedecer. Entonces hay dos procesos. El proceso del camino en la vía larga y el proceso del camino en la vía estrecha. Los dos nos van a dar resultados diferentes. Bueno, el camino en la vía larga dice que lo que hacen parte de eso son unas ciertas categorías. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos. Bueno, hay que poner atención. Si quieren tomarle un screenshot, que hagan eso. O apúntese el versículo, que es Apocalipsis 21, versículo 8, donde esas categorías hay que estudiarla
Muy bien. La vamos a estudiar juntos de forma un poco más compacta o rápida, pero para empezar a entender que sí hay grupos y aplicaciones modernas de esos términos o palabras que en realidad son todavía un poco más antiguas. Lo que estamos viendo acá, empezamos a verlo si podemos concentrarnos en la versión griega, que es el idioma original de Apocalipsis. Así que vamos a ver qué nos dice el griego de esos términos y vamos a ver cómo traducirlo en versión moderna. Aquí lo tenemos como siempre en inglés, el Strong. Hay una versión en español, pero no tiene mucha explicación. Así que se lo voy a traducir. Los cobardes, aquí lo dice, the cowardly, eso en inglés. La versión griega original es deilos. Y aquí vamos a ver la explicación, deilos. Deilos es usado en el Nuevo Testamento para describir un estado de miedo o de timidez. Lo que estamos hablando acá es quién es ese grupo de gente que tiene miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo es una forma de ser tímido o tibio. Es decir, alguien que no tiene el fuego ni también agua fría. Como se dice en inglés, el lukewarm. Es cada uno que conoce, que sabe un poquito o suficientemente bien lo que es el evangelio, lo que es la palabra, pero decide que no es algo que uno tenga que tomar tan en serio. Que hay muchas otras cosas también que son igualmente importantes, sino hasta más importantes. Por ejemplo, la familia. Familia es muy importante. Pero ¿es más importante que Dios? O por ejemplo el trabajo. Trabajo es muy importante. Pero ¿es más importante que Dios? O las amistades. Las amistades son importantes. Pero ¿más importante que Dios? Entonces, si ustedes están en esa categoría, que es, yo estoy tímido, soy tímido, sí creo, no tengo problema con Dios, me gusta la palabra de Dios, pero sí no es algo que yo tenga que ser tan, como dicen, loco. O tú eres tan loco, hace todo eso para Dios. Bueno, aquí tenemos una categoría de gente que terminará, sabemos bien, acabamos de leerlo, ¿dónde? Vamos a verlo otra vez bien, porque la destinación final no es algo bueno. Esos cobardes, que aquí están, van a terminar ¿dónde? En el lago de fuego y azufre. No es como decir, bueno, yo creí. Lo que estamos diciendo es que no es suficiente creer, sino que uno tiene que ser completamente envuelto con Dios. Yo le voy a explicar eso, le voy a hacer un ejemplo. Dios ha sido increíblemente generoso conmigo. Tanto que yo puedo decir que nada de lo que yo tengo es algo que yo deserved, como se dice en inglés. Dios te ayuda en todo, pero en todo hay pruebas. Para tú llegar al otro lado del río, imagínese eso. La mayoría de nosotros o de la gente, de los cristianos, para llegar del otro lado del río donde hay algo especial, una mansión buena, una buena tierra, uno tiene que nadar. No es un puente con carro y aire acondicionado. Muchas veces, la mayoría, es nadando desde ese lado hasta ese lado. Sí, vamos a llegar. Si Él te va a ayudar, hasta cuando tú estás nadando, Él te va a dar la fuerza. Él te va a dar los recursos, lo que tú necesitas, pero tú tienes que nadar. Es un esfuerzo, es algo difícil. Pero esa dificultad no tiene comparación con el resultado. Por eso ese es un camino estrecho. Entonces, tener esa fe tibia no te va a hacer nada. No te ayuda en ese mundo, ni tampoco te va a ayudar en el mundo después. Así que vamos a ver la segunda categoría
después de la primera categoría de los tibios, de los lukewarm, vamos a ver quién viene después. La segunda categoría es the unbelieving, los que no creen. Pero eso que no creen es en el griego apistos, o fíjense, particularmente en el contexto de una fe en Dios o una fe en el Evangelio, aquí lo dice, en el Evangelio de Jesucristo. Esa es una categoría de gente que podemos describir así. No son lo born again Christian. Es decir, cristiano nacido por medio del Espíritu y del agua. Sino que son cristianos que conocen, que sí más o menos saben, que o practican otra forma de evangelio, como los católicos, que no creen la palabra de Dios al final. Sí creen, pero no siguen la palabra de Dios, siguen lo que dicen los hombres. Entonces el Espíritu Santo no puede vivir en ese tipo de hombre o de mujer. ¿Por qué? Porque no hay una decisión por Cristo, que es la palabra de Dios, sino hay una decisión por una estructura hecha de hombres. Así que lo que no creen, en realidad la categoría es mucho más amplia y tiene que ver con no creer en el evangelio correcto. Es decir, no ser born again Christian. Ahora viene lo que hacen abominaciones de aversión o repulsión. Algo abominable. Esa es una categoría que hemos estudiado y todavía hay como mucha resistencia en el entender que eso es algo serio. Esa es una de las dos categorías, lo vamos a ver después, que en el mismo capítulo 21 de Apocalipsis viene siendo repetida 2 veces. Las abominaciones, lo que hacen abominaciones en los ojos de Dios, y los mentirosos. Son las 2 categorías que vienen repetidas 2 veces. Así que, ¿qué son esas abominaciones? La única definición que tenemos de abominación es en la Biblia, en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento vemos una lista de cosas que en los ojos de Dios son una abominación. Por ejemplo, la homosexualidad. Podemos decidir lo que queremos, pero eso es lo que dice la palabra. Y la mayoría de la iglesia puede decir o van a estar de acuerdo que sí, eso es una abominación. Pero hay una lista de casi 60 cosas que en los ojos de Dios son una abominación. ¿Por qué eso es importante? Por la misma razón que hemos explicado antes, que esos abominables, aquí lo vemos, los abominables, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Lo más importante es entender que ahora vemos que tenemos 3 categorías para empezar. Lo que dicen de ser cristianos, pero que no viven una vida entregada a Dios. Lo que dicen que creen, pero no creen en el Evangelio. Y lo tercero, dicen que creen en el Evangelio, pero hacen toda cosa de abominación, toda cosa abominable en los ojos de Dios. Ya esas 3 está hablando de cristianos. La palabra está describiendo cristianos, no gente que son impíos. Bueno, también los impíos hacen esas cosas. Pero lo que estamos viendo, como se lo estoy explicando ahora, es que aquí tenemos cristianos incluidos en esas categorías. Así que vamos a ver la 4ª categoría. Después de eso, ¿cuál es la 4ª categoría? Aquí lo tenemos, los asesinos, murderers. Es matar, cometer homicidio. Sabemos que eso es homicidio, sabemos lo que es matar. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor Jesús? En Mateo 5 dice, antes era suficiente, o bueno, la ley nos decía que no mate. Ahora yo te digo, ni odie a tu hermano en tu corazón.
Porque si tú odias a tu hermano en tu corazón, básicamente tú estás cometiendo homicidio. Aquí vemos algo muy diferente. Porque tener esa forma de unforgiveness, como se dice en inglés, de falta de, como se dice en español, forgiveness, perdón, falta de perdón, tiene que ver con tener odio adentro en el corazón. Y ese odio para esa otra persona nos va a mandar directamente al infierno. Es decir, eso es un camino. No es que yo estoy hablando desde un nivel superior de todos. No, eso es para mí y para todos. Hay que ponernos de rodillas y empezar a preguntarle a Dios, Señor, por favor, enséñame si yo tengo odio o falta de perdón en mi corazón. Por favor, enséñame. Quizá por alguien. Enséñamelo, por favor. Tengo algo de ser tibio en la fe. Por favor, enséñamelo, Señor. Si yo tengo alguna forma de abominación que yo estoy haciendo en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de relacionarme con otra gente, por favor, enséñamelo, Señor. Eso es porque estamos caminando. Así que el Señor nos está dando tiempo, porque Él sabe todas las cosas. Y por cada uno de nosotros hay ciertas cosas que hay que limpiar. Pero no somos nosotros que vamos a limpiarlas, sino que el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Toda gloria a Dios. De sexually immoral, la inmoralidad sexual. Esa inmoralidad sexual, 4205, pornos, es algo bien serio. Aquí lo explica, se lo dejo para ustedes para estudiarlo más tarde. Pero simplemente puesto es cualquier forma de acción, palabra, pensamiento que empiece o comience algo que no es puro sexualmente. Es decir, vamos a hacerlo sencillo. Si usted se viste enseñando cosas y parte del cuerpo que puedan en cierta gente ponerle a pensar en algo sexual, ya eso es suficiente. Eso es suficiente. No estamos hablando que si alguien es lindo, hermoso, por su natura, por su don de Dios, bueno, es nada que tú puedas hacer. Tú tienes tu cara bonita, tus ojos buenos y tu pelo rubio. Fantástico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vestirnos, enseñar partes del cuerpo que sabemos van a mandar un mensaje a hombres o a mujeres que mírame como me veo bien. Ustedes saben lo que estoy hablando. Si ustedes hablan con cierta gente, con flirting o lo que sea, ustedes saben lo que está haciendo. Ustedes saben en su corazón lo que es hecho para verse más atractivo. Y no estamos diciendo para verse bien, limpio, decente. Estamos hablando que en tu corazón tú sabes que tú estás haciendo eso para que las mujeres o los hombres que te vean digan, wow. Bueno, ese momento de placer o ese momento de lo que sea tiene un precio muy alto. Y ese precio es el infierno. Yo no se lo estoy diciendo para ponerle miedo, sino que estamos hablando primero a nosotros. Y segundo, entendiendo que la palabra de Dios nos dice eso. Porque hay dos caminos. El camino estrecho y la vía larga. Y la vía larga es donde todas esas cosas vienen pasando. Vamos a ver entonces la próxima categoría. En esa categoría vemos los sorcerers. Es pharmakois, que suena como farmacia. Y en ese caso, el estudio de la palabra griega nos dice que tiene que ver con artemágicas. Se lo dejo para que ustedes puedan estudiarla. ¿Qué son esas artes mágicas? Son cualquier tipo de rituales. Si usted cree que poner un vaso de agua en la esquina de la cocina le va a traer buena suerte,
eso es arte magia. Si usted cree que caminar del lado izquierdo y no pasar para abajo a una escalera afuera, eso es arte magias. Es decir, todas esas supersticiones, todas esas formas de creer que hay cosas particulares, si no vienen desde directamente el Espíritu Santo que te dijo, no haga eso, ¿verdad? Pero todos esos rituales son parte del arte magias. Es decir, vivimos en un mundo donde todo es rituales. Hay muchas filosofías que fueron inventadas por Satanás. Hay muchas cosas que fueron introducidas por Satanás a los hombres para mantener un contacto con el mundo espiritual y sacar de ese mundo espiritual ciertas ventajas. Ciertas fuerzas, ciertas ventajas, cierto dinero, cierto lo que sea. En realidad sabemos que la única fuerza que tenemos es el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo te dice, no haga eso, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te lo dijo el Espíritu Santo, pero Él te lo va a confirmar también en su palabra o con otras cosas que uno sabe directamente está conectada con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única verdad, la única forma de saber cómo vamos a seguir adelante. Muchos hombres en la palabra de Dios, en la Biblia, tuvieron experiencia de hacer ciertos rituales mandados por Dios. Ezequiel, por ejemplo, tuvo que dormir 300 días de un lado y 40 días del otro lado. Más o menos los números. Es decir, que tenía un sentido especial. Pero eso porque Dios le dijo eso. En ese caso estamos hablando de hacer algo individual por medio de mi decisión que me ayude a sacar beneficios materiales y espirituales. Todo eso viene condenado al infierno. La última categoría es lo idólatras. Es básicamente cualquier forma de adicción. Si tenemos una adicción a algo, que no podemos vivir sin las novelas, sin la televisión, sin el vino, sin la cerveza, sin el cigarrillo, sin lo que sea. Esa es una adicción. No estamos hablando que no podemos vivir sin comida, porque eso es natural. No estamos hablando que no puedo vivir sin mi esposa. Bueno, sí puedo vivir, pero soy muy feliz de vivir con ella. Es decir, no estamos hablando de cosas naturales. Estamos hablando de cosas que sabemos que no son necesarias y que como quiera le ponemos un sentido de ser demasiado especial. Hasta puede ser un celular, hasta puede ser un iPad. Todo lo que nos lleva a ser adicto, esa es una forma de idolatría. Así que llegamos al final de ese capítulo. Bueno, de ese versículo en realidad, donde tenemos toda la categoría. Lo último son los liars, los mentirosos. Lo mentiroso es en esa sociedad, lo podemos ver como cualquiera que se porte de forma moralmente inaceptable en la sociedad. Claro, la mentira también, pero mentira con el gobierno puede ser, mentira con el trabajo, mentira con tu mujer, mentira con los niños. Mentira en todas cosas. Mentira hasta como uno se pone cosas para verse diferente. Un pelo falso, las uñas falsas. Todo eso es mentira. Es una forma de mentira. Bueno, hermano Carlos, pero tú estás exagerando. Yo no estoy exagerando. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás, por medio de los años y los siglos, que nos deja creer que en esas categorías hay nada más una cosa. Le voy a hacer un ejemplo. Los asesinos que acabo de decir. Bueno, yo no he matado a nadie. Perfecto. Pero tú tienes odio en tu corazón. Sí, pero eso no es matar. Sí, eso es matar. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. ¿Verdad? Entonces, Satanás hace organizado las cosas para que en el mundo se crea que en esas categorías hay nada más ciertas cosas. No estamos diciendo que todo es parte de esas categorías, pero hay muchas más cosas que la que nosotros pensamos.
Por eso es tan importante mantener una relación con el Espíritu Santo, para que nos ayude a entender cuáles son en realidad esas cosas, esas categorías. Vamos a ver cómo termina ese capítulo entonces. Después de ese versículo 8, donde nos da las categorías que hemos acabado de estudiar, lleva una explicación completa de la Nueva Jerusalén. Está hasta el versículo 26. Y en el versículo 27 dice, nunca entrará en ella, ¿dónde? En la Nueva Jerusalén, nada impuro. Ni los, aquí lo tenemos, idólatras, ni los farsantes. En la otra versión dice, lo que hacen abominaciones. Sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Mis queridos hermanos y hermanas, les voy a dejar ese mensaje especial para esta semana. Lo más importante es poder tener nuestro nombre escrito en el libro del Cordero. Y para mantener ese libro o para tener ese nombre en el libro del Cordero hay que caminar en el camino estrecho. Más que todo, hay que creer y estar de acuerdo completamente con la palabra de Dios. Yo les recomiendo eso. Empiecen a estudiar esa palabra y empiecen a preguntar al Espíritu Santo que le explique esa palabra. Empiecen desde ese versículo, Apocalipsis 21, versículo 8, pidiendo al Espíritu Santo, Señor, por favor, explícame. Hay algo en esa categoría que yo estoy haciendo que no está bien. Ayúdame, por favor, Espíritu Santo, a sacar eso de mi vida. Límpiame con tu palabra, con tu fuego y con la sangre del Señor Jesús. Que el Señor le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.